Hasta ahora hemos discutido una discusión, digamos, de la microfundamentación. Ya sé que el otro día decía que esto le parecía una separación pues desafortunada. En mi opinión, hay algo de razón en el comentario que sale. Yo, más allá de la microfundamentación que habíamos estado presentando, me parece que en ese sentido lo que es importante rescatar sea la noción de equilibrio como el principio fundamental, y que ese equilibrio, su base analítica más sólida es justamente, digamos, la interacción de todas las personas, y que entonces tenemos que pensar una microfundamentación en el sentido de que recupera a todos los participantes del sistema. Y dentro de la noción de equilibrio, yo les había dicho en una de las láminas que tuvimos, que además Raúl se les compartió, la idea de que hay precios, y que todos los precios, todos están determinados en salud. Gracias. A partir de la interacción de demandas y ofertas. Esto es importante, particularmente porque les digo, todos los precios están en esa misma lógica. Y cuando decimos todos, habría que entender, por supuesto, que está el de nuestras chamarras, el de nuestros zapatos, el de las galletas que trajo hoy Rosy, el que trajo normalmente todas las demandas romanas, los marcadores que me acaban de regalar, eso estaría ahí. Pero también precios muy importantes para todo el sistema en su conjunto. ¿Cuáles precios? Particularmente nos va a ser de interés el que hemos estudiado el día de ayer, el salario. Y voy a poner real simplemente para recordar que es una vinculación entre precios relativos. Y ayer lo estudiamos. Hay algunas ideas que entonces este es el pasaje a la macro, que la microfundamentación explicando variables distributivas como el salario, una variable muy importante. Al mismo tiempo, si tuviéramos, digamos, otro contexto, valdría la pena discutir incluso el precio de la tierra. ¿Sí? Y no lo estoy llamando renta por una idea simple o no lo llamo renta porque es una categoría ricardiana. En Smith, Ricardo, Marx aparece la renta, también aparecía en la fisiocracia, ¿no? François Quesnay tiene todo un tratamiento sobre la renta. Lo llamo precio de la tierra en el sentido que no va a ser un precio de negociación. No va a ser esto que yo les contaba ayer, se va sumando una tierra adicional, sino va a ser un precio como el de cualquier otra mercancía. Este no lo vamos a analizar, pero sí vamos a analizar otro fundamental que llamaríamos tasa de interés. ¿Sí? No terminamos con sino generalmente en los libros, ayer alguien me decía que hace macro abierta, una de las variables también fundamentales es justamente el tipo de cambio. En términos políticos, la noción sería que todo tiene que resolverse a partir del mecanismo mercantil, todo a partir del mercado. Ninguna variable debería verse sometida o determinada por alguna decisión política. Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la vida actual? Pues si ustedes lo piensan, por ahí se suele todavía decir que hay tipos de cambio flexibles, a partir del cual, pues en realidad las monedas tienen una relación de demandas y ofertas, y que entonces pues el tipo de cambio es libre. Esta idea de la libertad de funcionamiento de los mercados suele argumentarse muchísimo acá, muchísimo. Para quien hace macro abierta, que entiendo son varias personas aquí, pues sabrán que esto es por lo menos debatible. Si digo, por ejemplo, de las bandas de flotación, que siempre hay una incorporación de reservas o al contrario, una compra de dólares, en fin. Una vez el Instituto Nacional de Formación Política de Morena me hizo una entrevista sobre
a mí me buscaron, ¿no? ¿Por qué el peso está tan fuerte? Esta era la pregunta que aparecía, ¿no? Y bueno, yo contesté lo que podía, particularmente decía, bueno, hay muchos dólares que están entrando. Y sí, pero ¿cómo vienen? Y la gente esperaba que dijera, bueno, hay un montón de mercancías. Pues es cierto que hay mucha venta de mercancías, pero también hay mucha venta de mercancías que entran en el carril de la ilegalidad. Y entonces hay tantos dólares que ha permitido potenciar al peso frente al dólar por un montón de mecanismos no necesariamente bueno, aceptables. Maestro, ¿y eso de que se puede que produzcan dólares así que los saquen y los repartan? ¿O tienen que, o sea, la fábrica de dólares, como que dice, eso también? Sí, esto recordé cuando les contaba, ¿no? Cuando mi sobrina dijo, pues ve allá y saca más, ¿no? O sea, si ahí sale el dinero, saca más dinero. Entonces un poco... No, particularmente, esto ha sido un debate histórico, no es un debate actual, es un debate añejo. El otro día que vino, el único día que vino Adán, preguntaba esto del sello de las monedas, ¿no? Yo decía que es una discusión que Galiani había propuesto ya, de cómo hacemos, cuánto dinero debe haber, o sea, cuál es la proporción monetaria que debe existir, y esto ha sido un gran problema, porque se ha buscado referentes, ¿no? Un referente, algún tiempo lo que se llamaba patrón oro, que permitía darle, tú no puedes emitir más moneda respecto a cierta proporción de lo que tienes como reservas en oro, y esto pues en realidad hoy no funciona así. Recomiendo un libro fantástico, se llama La Nouvelle Guerre de Monnaie, que va a ser traducido por Fondo de Cultura Económica, porque yo hice el dictamen, La Nueva Guerra de las Monedas, entonces pronto saldrá, que es muy interesante, no solo por esto que pregunta Rosy, sino cómo en realidad hoy usamos cada vez menos dineros en esto, el cash, ¿no? Lo que llamaríamos, y que poco a poco pues, hemos transitado a entrar a tarjetas de crédito, lo cual ya pone una consideración importante. Tú puedes ser que no crees una cantidad de billetes y monedas, pero hay dinero privado. Y ese dinero privado te permite hacer transacciones. Cuando digo dinero privado, no son Roberto dólares, sino pues las tarjetas de crédito que uno va coleccionando y la vida depende de los plásticos. Es muy interesante, ¿no? Esto es un dinero privado, en el sentido que no es el dinero que ustedes y yo usábamos hace unos años, y muchas transacciones comienzan a desvincularse del uso de monedas y billetes. Por ejemplo, el metro hoy en día, que eran cosas que uno usaba, muchos microbuses ya no necesitas la moneda, todo está en una tarjeta, sí. Pero eso tiene años. El asunto sería, ahora acabo de olvidar el nombre de este asiático interesante, no sé si es Nikosh, no me hagan caso, el primero que habló de los bitcoins o de los ejercicios de las monedas, criptomonedas, ¿no? Que hoy también son toda una aventura, porque las criptomonedas tienen un ejercicio, son privadas, no se entiende muy bien quién las garantiza, hay un ejercicio de confianza mutua porque la gente tiene que respetar cierta cantidad de datos que ha generado para que tenga validez, pero eso es todo una aventura, ¿no? Tienen más o menos 25, 26 años las criptomonedas, digamos, en uso cotidiano, por decirlo de alguna cosa, y la pregunta es esa, pues incluso aunque tú emitieras menos monedas, hoy hay otro tipo de expresiones monetarias, como las bancarias, al mismo tiempo las criptomonedas, y esto ha generado pues que la inestabilidad sea muy grande, muy grande. Pero por ejemplo Milei potenciaba el uso de la moneda libra, pues no sé cómo era este símbolo de pesos o dólares, libra, no sé si ustedes llegaron a ver este caso, y bueno, con mucha facilidad explotó. Y así ahí Facebook quería tener su propia, no me acuerdo cómo habla de Facebook, entonces bueno, además el único país que tiene esta ventaja es en realidad Estados Unidos. Pero quien se ha dolarizado, pienso en Ecuador, pierde toda esa autonomía de decisión de emisión monetaria. Pero hoy guardamos un poco esta pregunta porque también nos vincula a lo que se llama el mecanismo de control inflacionario, que durante un tiempo se pensaba que era la emisión monetaria. Hoy los modelos en realidad más aceptados
hablan del modelo de tasa de interés para controlar la presión inflacionaria. Ahora, eso es lo que quería hoy video colocar en debate en términos teóricos, explicárselo lo más básico para que quienes nunca lo han escuchado puedan acercarse y para quienes no han escuchado puedan debatirlo, ¿no? Entonces sí, pues estos datos. Nixon dijo, pues, convertibilidad 71, si no estoy equivocado, es la... Yo creo que es 71. Es 71, ¿sí? Cuando rompe El patrón. La paridad. la paridad. El patrón no. Dólar. No sé si ustedes recuerdan que en este debate de post-segunda guerra mundial, el debate entre White y Keynes, hay una propuesta por parte de Keynes de crear una moneda internacional que sustituyese al dólar para hacer, ¿cómo se llama este? Creo que Bancor, si es que Bancor, tengo la impresión, es que hay cosas que hace tanto que no estudio que ahora me hacen lagunas. Ahora, sin el recreo no tengo el recreo, pero total que el tema es que Keynes proponía tener una moneda internacional que permitiera hacer los intercambios, que hubiese un enorme control sobre eso. El tema es que el control, de ahí viene el Banco Mundial, de ahí viene el Fondo Monetario Internacional, estas instituciones grandísimas, tuvo un auge, el control tuvo una etapa, digamos, de funcionamiento, pero que al final de los años 70 vino abajo y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Monedas que son pseudo-libres. Pero, a ver, casi ningún país puede emitir moneda así como les dé la gana, tampoco es tan simple esto. Uno dice, bueno, pero México, no sé, México la economía 12 o 14, no siempre no es una mala economía. Sé que viviendo acá uno dice, no, pero olvidemos este caso para hablar que en Europa quien determina las cantidades monetarias que se pueden es básicamente Deutsche Bank, que es el banco alemán, que después pasa al Banco Central Europeo, pero ahí los que juegan, los que pueden jugar es Francia y Alemania, y eso Francia más o menos, ya no es tan poderoso. La única economía europea que hoy tiene posibilidades de decir algo, pero de decir, no de hacer, decir algo, es Alemania. Hoy en día Alemania incluso también está sometida a un proceso donde Estados Unidos la está ignorando constantemente. Vean que hoy las negociaciones no pasan por Europa. Son milenios de historia de control mundial, ¿no? Que hoy a nadie le importa. O sea, mi hija dice, creo que ya estoy entendiendo eso de que la raza aria es alemana. Bueno, hoy la tristeza es que vuelven a revivirse todos estos ejercicios pues, de violencia sistemática. Yo lo dije el otro día con ustedes. Esta teoría se construye en un momento en que la propuesta es universalizar el concepto de persona. La Segunda Guerra Mundial, muy particularmente con el Dritten Reich, el Tercer Reich, habla de la necesidad de excluir el concepto de persona para ciertas fracciones. Y tuvo una historia difícil, ¿no? Hoy reaparecen. No tienes que ir a Alemania y no tienes que hablar de la raza aria, del pangermanismo que ha sido parte de la historia humana. Los conceptos bárbaros, los latinos hablaban de los bárbaros porque su lengua era bárbaro. Claro, entonces el concepto de bárbaro aparece de eso, pero el pangermanismo tiene una historia muy interesante. Yo estudié algunos años alemán, me parece siempre atractivísimo, pero hoy tenemos estas ideas en Estados Unidos. Pues lo que está haciendo ICE todos los días, ICE nomás, ICE pensaba en la bebida, el ICE es tremendo, es tormentoso y tienen a propia... Bueno, yo no sé si es la verdad, pero encontré un chisme en el Facebook que decía que incluso habían detenido a la hija de Michael Jordan. No sé si ustedes llegaron a escuchar en un aeropuerto y le preguntaron a usted por qué iba en primera clase, ¿no? Porque por supuesto es una mujer negra. Y dijo, pues, ¿cómo que por qué? Pues pagué mi boleto. No, pero usted no puede pagar un boleto. ¿Quién? Bueno, entiendo que incluso Jordan, que para mí es de las cosas buenas que tiene el mundo gringo, tuvo que acudir a decir, es mi hija, ¿no? O sea, esto a mí me parece una situación archi horrorosa. Yo por eso no voy a robar mi dinero a Gringolandia. Eso de ir al shopping, que se volvió muy popular en algunas fracciones de ingresos medios altos en México,
Y pagar por una visa. Además, y ya un montón de dinero, ¿no? Y un maltrato. $100, Bueno, esto, el terreno político, lo podemos... Claro, el terreno político no está ya roto con la parte económica, ¿sale? Estos precios, particularmente, el ser precios intentarían que ninguna vinculación política, ninguna vinculación de, digamos, de deseo personal, las determinara. O sea, para responder a ambas preguntas, nadie puede determinar la cantidad monetaria porque la debe determinar el mercado y ningún elemento político menos racista debería vincularse aquí. Bueno, esa es la teoría. Porque en realidad saben que esto no es así, ¿no? Como yo decía hace rato, los centrales son los que determinan. los bancos centrales dependen otra vez de un concepto de capital. Bueno, los de aquí, coordinados con los europeos. Suena fantástico el concepto de coordinados, porque coordinar parece que se ponen de acuerdo. En realidad la banca central estadounidense tiene un peso tremendo. La banca alemana, yo les decía ahorita, ya no tanto. Hoy la banca central de China es absolutamente determinante. Y este libro que les recomendé hace ratito, que el escritor por supuesto es un francés, él dice, no, Europa va a mantenerse. Bueno, me parece muy difícil. Europa hoy... También se dice hoy que lo que determina el Banco Central realmente es la tasa de interés, ¿no? Esto voy a hablar ahora. Vamos a dedicar esta tarde, noche, a esta variable, solo a la tasa de interés, como principio de decisión. Yo creo que para quien haga macro, este concepto hoy se vuelve muy importante y quiero hoy intentar rastrear al menos el origen de esa relevancia en lo que se llama el nuevo consenso macroeconómico. Profe, seguro en el posgrado habrá alguien que discuta el nuevo consenso macroeconómico. No suele ser literatura del pregrado, donde están personajes como Woodford, con estas ecuaciones justo de la tasa de interés, la inflación, el producto potencial. Esto es una versión bastante más moderna de lo que suele presentarse en libros de texto. Tiene un libro, pues no lo llamaré texto, pero es un libro muy interesante que se llama Interest and Prices, Woodford, que vale mucho la pena. Podríamos, eso sería todo un curso sobre ese libro porque es el que te difícil y tiene muchas cosas ahí, pero sí sería muy malo, o sea, no hay mucho que hacer con la parte matemática. Hay estudios matemáticas, pero no son sistemas, son simplemente una representación en ecuaciones de algunas cosas. Pero bueno, vamos a dedicarnos justo a eso hoy, a la tasa de interés. ¿Sale? Primero les pediría que de repente desmonten la noción de tasa de interés como la que ustedes y yo entendemos como tasa de interés. Es decir, lo que tengo que pagar cuando alguien me hace un préstamo. Sí va a ser eso, pero no solo es eso. ¿Sí? Me gustaría iniciar con ustedes a plantear con ustedes la manera en que se puede interpretar dentro de la perspectiva ortodoxa la tasa de interés. Ninguna de las interpretaciones son excluyentes. En realidad es medio difícil, al menos para mí, hacer estas separaciones y tener, digamos, campos muy claros respecto a las nociones de tasa de interés. Una primera noción de tasa de interés, y repito, no es que sea la mejor, la única o que se oponga a las otras, sino una primera manera de interpretarlo es pensarlo como un precio intertemporal. Es decir, un precio que nos va a permitir modificar nuestras decisiones de consumo o definir nuestras decisiones de consumo, mejor definir en diferentes tiempos, diferentes periodos. Esta es una primera idea que aparece. Esto tiene que ver justo con elecciones racionales. Ahora, dijiste el precio intertemporal nos permite generar decisiones en diferentes periodos. ¿Sí? Esto es lo que quería poner. Sí. Una elección racional, y ahora incluso lo voy a poner en rojo, a lo largo del tiempo.
¿Qué significa esto? De tener decisiones racionales a lo largo del tiempo. Ustedes y yo estábamos discutiendo todos estos días la idea de tener, por ejemplo, P sub 1, P sub 2 y así hasta P sub L. Habíamos dicho que cada mercancía tiene su precio. Esto no había sido dificultad. Pero al mismo tiempo yo les había contado en las primeras dos sesiones que las mercancías tienen tres determinaciones, al menos en la teoría neoclásica, ¿se acuerdan? O tres características más que determinaciones, ¿se recuerdan? Ahí podría decir que ustedes deberían saber eso. Sí, ya sé. Las tres características, la primera es sus propiedades físicas. Es decir, un chaleco no es igual que una chamarra, unos anteojos no es igual que unos tenis, en fin, un marcador no es igual que una cámara. Estas son propiedades físicas que le dan una condición para satisfacer alguna necesidad. Primera distinción. La segunda distinción, yo les decía el otro día, hace unos días, es dónde está disponible la mercancía. Esta es una determinación espacial. ¿En qué lugar está disponible esa mercancía? Señalando, por ejemplo, que un marcador, este marcador rojo, que es el mismo marcador rojo en términos físicos, no podría considerarse como equivalente a un marcador el mismito, pero en Indonesia. Esto ya le daría una noción de mercancía distinta. ¿Sale? Siento que hay intraído, porque... No, eso no está perdido, ¿no? No me molesta, solo preguntaba. Una tercera característica de las mercancías es su disponibilidad temporal. Y ustedes estaban muy tranquilas y tranquilos cuando les dije, ustedes pueden comprar futuros. Es decir, pueden comprar la producción de petróleo de 10 años en adelante. ¿Sí? Y puedo incluso hacer transacciones con ella, con esa producción que no existe, puedo hacer transacciones con ella hoy. ¿Me explico? Esto tendría que ver justo con los precios intertemporales. Es decir, cada precio ahora tendría tendríamos un precio en el periodo T, un precio en el periodo T más 1 y un precio en el periodo tantos como existan. ¿Sí? Ahora, estos precios van a existir para todas las mercancías. Sí, tendría el precio T de la mercancía 1, el precio T de la mercancía 2, el precio T de la mercancía E, el precio T más 1 de 1, el T más 1 de 2 y así. ¿Sabe? Esto es importante porque nos permitiría entonces señalar que la elección racional no solo es una elección en un momento, sino lo hacemos para toda la existencia de la economía. Hay incluso una expresión que se llama la semana de Higgs. ¿Alguien ha escuchado esta expresión alguna vez? ¿Sí? John Higgs. John Higgs es un economista, fue un economista. Esta es una H. Parece una M, ¿no? John Higgs hizo una serie de discusiones, particularmente alrededor de la obra de John Maynard Keynes, tanto mencionado que incluso ustedes ubiquen este autor. ¿Qué dices? Exactamente. John Maynard Keynes, quien escribió la obra conocida Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero, un texto de 1936, fue uno de los principales críticos de lo que estuvimos estudiando ayer. ¿Sí? Y John Higgs responde en el 37 con un texto que se llama Mr. Keynes and the Classics, diciendo
pues que nada estaba tan padre en la obra de Keynes, que todo lo bueno ya se había dicho y todo lo nuevo era inservible, ¿no? Y con este autor se generaron algunos procesos. Una que se volvió famosa es la semana de Higgs, que implicaría lo siguiente: vivimos de lunes a domingo. Voy a hacer esta idea. Y el lunes es un día fundamental, porque el lunes hacemos nuestras elecciones racionales. El lunes sucede la generación de las demandas excedentes. El lunes todas las demandas excedentes forman un sistema de ecuaciones. El lunes se resuelve el sistema de ecuaciones. El lunes se genera el vector de precios de equilibrio. ¿Sabe? Pero ese vector de precios de equilibrio no incluye solo precios de los lunes. Incluye precios de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, hasta del sábado. Bueno, el domingo vamos a quitar esta cristiandad de nuestra mente. Todo se resuelve el lunes. Martes a domingo lo que sucede son los intercambios correspondientes a tales días. Por ejemplo, ya fijamos nuestras demandas de jitomate para el viernes. ¿Cuándo lo determinamos? El lunes. El viernes nomás voy por mi jitomate que todavía no me pudieron dar porque no existía. Pues voy el viernes, se recojo lo que me toca o entrego lo que debo de entregar. ¿Me explico con esto? Esto significa, compañeras y compañeros, que el vector de precios de equilibrio en un escenario como este debe tener todos los precios de todas las mercancías en todos los periodos. ¿Sí? Complica, por supuesto, el análisis, pero la topología no tiene ninguna dificultad con eso. Acepta L mercancías, incluyendo mercancía 1 en todos sus periodos, mercancía 2 en todos sus periodos. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Conocían esta expresión de la economía de semana de Higgs? ¿Sí? No, pero pues aquí lo hacen en los mercados. Ahora sí. Bueno, hay una cuestión. Claro, Me decían que dice, a la hora que adquieras un auto, Perdón. me decían, a la hora que adquieras un auto, Ajá. pregunta en qué día fue armado. Ah, ¿Por qué? Y me dijo esta persona, esto pasa en México y en el mundo. Porque si es en lunes, va a tener algún efecto. ¿en serio? Tu auto. ¿Por qué? Porque las personas hacen San Lunes o llegan a dudas, pero es en el mundo, dicen que todas sucede en todas partes del mundo. Y entonces esos obreros supercalificados faltaron el lunes. Bueno, es una cuestión que dicen que se comprueba los que han trabajado, por ejemplo, en Sabún, o los que han trabajado en fábricas alemanas, francesas, el ausentismo laboral, el lunes. En Alemania les gusta mucho la cerveza. Entonces, eso viene a romper la semana de Higgs. Y creo que no es de este tiempo, ¿no? Esto debe venir desde mucho tiempo atrás. Yo lo que parece interesante, ¿no? Ustedes por eso próximos lunes no tienen actividades, para no correr ese riesgo. Yo sí, y voy a tener que ir aunque vaya crudo, ¿no? Pero tomo muy poco, soy malísimo. Yo nada más me duermo muy rápido, entonces no aguanto nada. Se duerme muy ya. Dicen que cuando no tomas te conservas más joven. ¿Será? Sí. Hay otros estudios que dicen que esa diversión mantiene la alegría y la juventud, entonces no lo sé. Yo tengo unas amigas en Pero esa no es la única forma de divertirse con el alcohol. También está demostrado que en una sociedad de opresión como la que vivimos, esas sustancias son muy atractivas porque de alguna manera te permiten evadir un contexto o sea, no es un asunto moral, sino toda una constitución social que te acompaña y te invita al ejercicio de las prácticas como esas, ¿no? Pero yo no sé por qué está hablando como aquí como un grupo de autoayuda. Yo he pensado volverme millonario a través del ejercicio de una religión. No, más allá de esto que me
parece muy interesante lo que plantea Lupita, que habría, en la perspectiva, habría unas diferencias en producción, en productividad en cada uno de los días. Esto parece interesante. Aún así podríamos responderlo desde acá. ¿Cómo? Por ejemplo, la gente dice, no, los lunes yo no demando. Entonces el precio de ese bien de los lunes sería más bajo que el precio de los martes, miércoles, jueves y viernes, porque la gente produce mejor. O sea, aún este escenario podrías tenerlo en la semana de Higgs. Esto lo interesante, en mi opinión, más bien es que estemos asumiendo que el presente tiene la suficiencia para explicar el futuro. Hagamos otro paréntesis que nunca debería abrir, pero que me encanta abrir. Un punto fundamental de la discusión de Keynes fue que el presente nunca te ofrece información suficiente para lo que ocurrirá mañana, pasado mañana y más adelante. Esto llama el incertidumbre. A través de algunos post-keynesianos, como Davidson, hablan de incertidumbre radical. Es decir, no puedes tener una semana de Higgs. No porque trabajen mal o bien, sino porque las variables nunca tienen un comportamiento para la gente de métodos normal. Normal en el sentido de la distribución normal. Esta campana gaussiana, que es famosísima, ¿no? No podrías hacerlo. La semana de Higgs te dice, sí lo puedo hacer. Y entonces además tú puedes relacionar, fíjense el punto, cómo esto asocia el precio del periodo 1 con el precio del periodo 2. Entonces ahí tienes un precio intertemporal que te va a vincular precios de dos momentos distintos. La dificultad en términos macroeconómicos aparece alrededor de una variable que llamaremos expectativa. ¿Sí? Ahí va a haber un asunto que yo voy a tratar como consumidor racional de construirme una elección que sea la mejor decisión. Fíjense que yo no dejo de optimizar. El problema es que ahora está más difícil. Tengo que optimizar en diferentes periodos. ¿Sí? Pero hay un montón de supuestos macroeconómicos aquí. Por ejemplo, a esto hay que sumarle la noción de mercados completos. Y ahora intento avanzar en ello. ¿Qué implicaría tener mercados completos? Pues que todas las mercancías tienen un mercado para cada uno de los periodos. Oye, no, yo quiero zanahorias en el periodo T+4. Uy, fíjate que el T+4 ese día no va a haber. Esto generaría un enorme problema para la determinación de los precios de equilibrio. Los mercados completos son también estoy siendo, perdón para quienes sean expertas o expertos en macro, estoy planteando rasgos del proceso, rasgos básicos, ¿no? Evidentemente esto tiene un montón de precisiones, de ampliaciones, y lo digo porque no estoy tratando hoy de detenernos en la sofisticación alrededor del tema. Estoy tratando de que todo el grupo siga la discusión propia y con algunos elementos que van a aparecer muchas veces en la literatura. No sé si quien lea artículos de economía aparece mucho la idea de los mercados completos. Si les parece a ustedes medio extraño, porque implicaría que siempre hay mercado para todas las mercancías en todo momento, hay un supuesto todavía más complicado, que es la idea de información completa e información verídica. Esto es muy complejo. Significaría que la información existe, la información es correcta y que entonces los precios reflejan correctamente esa información. Recordemos que yo les dije cuando nos conocimos, yo ya conocía un montón, que los precios son un vehículo de información.
¿sí? Los precios llevan información para las personas. Si la información es completa y verídica, todas las personas encuentran una información que es correcta. Si es correcta, toman decisiones que son adecuadas. ¿Me explico? ¿Soy claro? ¿Sí? Esto va a detonar un montón de desarrollos en la teoría macroeconómica que, en mi opinión, son interesantes. Por ejemplo, la discusión de la información incompleta, la información asimétrica, es decir, que hay gente o personas que tienen más información que otra. Acá estaríamos suponiendo que todo el mundo tiene la misma información. Pues no es lo mismo ser el tío Richie que ser Roberto Scorza. Hay todo un punto de distancia entre la información que él tiene y la información que ustedes o yo podemos tener, ¿no? O un Carlos Slim nosotros. Ayer escuchaba, o antier, que en el mundo hay 3.000 millonarios, el nuevo reporte de Oxfam, y México tiene 22.000 millonarios, no más 22. ¿De cuántos dijiste? De 3.000. Pero a ver, no te preocupes, porque muchos están en Arabia, en esta zona riquísima que es dueña del Real Madrid, dueña de, ¿cómo se llama esta aerolínea? Que es Emirates. Y así todos los estados petroleros. Gringolandia, por supuesto, tiene a Elon Musk, tiene a ¿cómo se llama de Amazon? Bezos, a Zucker. El Silicon Valley. Todo esto, ahí están los millonarios. Nada más un comentario con respecto a esto. Creo que se deben de cumplir ciertas condiciones para que pueda existir un mercado completo, ¿no? Eso creo que ese es el término con el cual nosotros pudiéramos relacionar primero el productor, ¿verdad?, el mercado y el consumo. Porque si esas condiciones no se dan, pues entonces no habría un mercado variado, pues. Porque tiene que ver mucho la cuestión del consumo. Yo no estoy consumiendo, pues ¿para qué puedo llenar el mercado? Claro. No, a ver, más que la pluralidad de mercancías que se comercialicen, que por supuesto hay un montón, hay varias cosas que considero con lo que estás diciendo. Estamos suponiendo, por ejemplo, que hay demanda para todos los mercados todo el tiempo. Eso también es una cosa muy complicada. De hecho, es muy exigente. Empíricamente, no hay periodos en los que tú demuestres esto, digamos, ni los años 40, 70 del siglo XX, que es el momento más pujante del sistema capitalista, donde hubo una derrama económica a muchas fracciones, donde la distribución del ingreso fue más equitativa de toda su historia, donde la clase, lo que llamamos clase media, concepto que desde Marx es muy difuso, lo que llamamos clase media, se constituye el momento en el que el consumo de American Way of Life se coloca en el imaginario colectivo, 2 carros, una casa, la de los Simpsons, ¿no? Esta vida, además, heteropatriarcal, convencional, el papá, la mamá es ama de casa. Todo esto es la etapa que se instauró. Ni ahí podríamos señalar una demanda garantizada de todos los productos. Si ahí no se logró, en ningún otro momento de la historia capitalista se ha logrado. Entonces, estamos suponiendo que hay una demanda. Keynes se pregunta justamente en un momento de crisis, ¿quién demanda? Y sobre todo, ¿qué demanda? Si ustedes y yo estamos en crisis económica, pues con dificultad compramos un Mini Cooper. Bueno, en general con dificultad compramos un Mini Cooper, pero ese es el problema. Pero bueno, lo que haríamos en realidad sería demandar huevo, demandar pan, demandar cereales, demandar productos básicos. Entonces, esta idea de que se demanda todo es interesante. Ahora vamos a suponer que les aceptamos eso, ¿no? Hay todavía otras dificultades, por ejemplo, pensar que la información es completa, absoluta y simétrica. ¿Esto dónde va en expectativa? En las dos. En las dos. Porque fíjate, ¿qué entendemos por expectativa? No sé, ¿a ustedes qué les suena esta palabra? Es algo que esperas. Es decir, una manera de actuar cuando tu espectro de decisión pasó de un periodo a varios periodos, ¿no?
Entonces dices, bueno, voy a ver, iba a decir que para la macro, por ejemplo, no sé si ustedes hayan leído toda esta discusión sobre qué pasa si la banca central te quiere engañar con los precios. Dice, bueno, te puede engañar una vez, pero después, como tú eres suficientemente inteligente, interiorizas eso y te deja de engañar. Es medio extraño, pero bueno. ¿Por qué lo recuerdo? Las personas haremos decisiones a partir de lo que creemos sucederá en los siguientes periodos también. Si yo, por ejemplo, entiendo que la producción de naranjas crecerá en mayo, no soy muy bueno para eso, porque las naranjas son más bien de invierno, ¿no? De octubre en adelante, ¿no? Por cierto, carísima la naranja, ¿no? Sí. Samuelito, quería hacer un comentario. Conocí a unas personas que se dedican a eso y decían que generalmente les hacían la compra cuando los árboles estaban en flor. Y que ya cuando las naranjas estaban más allá pasadas los camiones llenos de nada. Yo quería decir, ahorita doy para ver, nada más que, por ejemplo, yo sabría en mi expectativa que he construido a partir de mis experiencias previas que la naranja es más barata en noviembre que en abril. Y entonces yo movería mi consumo de naranja pues hacia noviembre, porque tratar de consumir naranja en abril es muy costoso. A eso me refiero, que yo haría un ejercicio de elección de consumo según los periodos a partir de mis expectativas construidas con información pasada. ¿Sí, Román? Esto tampoco es raro, o sea, esto está grabado otro amigo y yo hablábamos pues que la teoría clásica de repente teoriza cosas que son muy obvias. Y es como, sí, eso tiene sentido. Porque es verdad, o sea, las personas sí hacemos expectativas con base en esto, o sea, sí sabes que, por ejemplo, ¿quién compra? Hay personas que ahora esferas para su árbol navideño por ahí de mayo. Pues alguien que diga, wow, ahorita están baratísimas, las compro. Pero en general, compramos nuestras esferas navideñas el 20 de diciembre, porque no importa el arbolito, ¿no? Pum, 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 pum. Esto implicaría un ejercicio de expectativa en una elección intertemporal. Los productos los eliges en diferentes. Ustedes han visto ahora que están las grandes baratas de Palacio de Hierro, de Liverpool, de Suburban, porque ahorita sacan todos los arreglos que ya nadie los va a comprar, porque viene el calor, no sé cuándo vaya a llegar, pero ya esperábamos que llegue, ¿no? Porque venía para acá y dice que estoy parado, gran remate de Liverpool, 50 más el 20, termina el 2 de febrero, el 2 de febrero es el lunes, y el frío nos ha quitado, ¿no? Entonces, ahora incluso tendríamos que corregir nuestras expectativas para decir, el invierno se recorre un poquito. Perdóname, Víctor, por favor. No, sí, lo que dice la maestra y tiene razón, es porque es lo que tú decías, los futuros, tenemos futuros de naranja, futuros de limón, pero ellos compran precisamente la producción de la naranja antes de que se coseche. Pero también hay otra cosa, meten la parte de seguros. Eso iba a ir ahorita, está bien, échale, Víctor, sí. Entonces, la discusión que se da, por ejemplo, viene en el programa de macroeconomía intermedia, en esta parte de consumo, es la crítica que se hace a Keynes por la intertemporalidad. Fisher, Modigliani, muchos de los autores hacen esa crítica que dice que Keynes no observa en esta parte de consumo la condición de tiempo. Y entonces el ejercicio que se da después de la Segunda Guerra Mundial es que comienzan a hacer pruebas con el modelo de Keynes y con unos sí funcionaba, con unos valores sí funcionaba y con otros no. Y aparece precisamente el tiempo. Dice que a mí no me interesa a lo largo del tiempo, me interesa definir cómo se ve la parte del consumo. Y entonces esta parte del tiempo ya lo hablan John Hicks, Fisher y todos los demás, y viene la parte de la teoría racional. Irving Fisher, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que dice Víctor es interesantísimo. Como evidentemente todo esto está sujeto a el azar, ¿no? Como el amor y como casi todo.
la economía tiene un punto interesante. Se constituye, para la macro es interesante, es muy importante esto, se concibe la posibilidad de generar seguros. Por ejemplo, si la producción de naranjas es mucho más baja de lo convencional, hay compradores de naranjas que dicen, no, pero a ver, tú me la garantizaste. O sea que si yo te pagué ese adicional como seguro, las personas que están demandando naranjas, ahora que hay menos cantidad de naranjas, pues se van a quedar sin naranjas porque me las tienes que vender a mí. Ahí entonces una variación. Al mismo tiempo, ¿qué ocurre si la naranja se produjo en exceso? Tú me la habías vendido a 20 pesos, a 20 unidades de algo, perdón por los pesos, y ahora está a 10, puedo hacer válido mi seguro para que yo te pague pues una especie de prima, como una especie de sanción, que yo estoy dispuesto a pagarte, pero no me vendas a 20 pesos el kilo, véndemelo a 10, porque esto generó un montón de dificultades, particularmente en la bolsa de valores. ¿Cuál es el problema de esto que estoy planteando? Todo esto junto, expectativas racionales, información completa, simétrica, verídica, implica en el fondo que no hay posibilidad de arbitraje. Puesto en otras palabras, no se puede especular. Porque incluso cualquier ejercicio de especulación tendría un seguro que luego compensa. Todo lo que esto se traduciría en muy simple: los precios son correctos. Pues cuando lo mira uno, olvídense del 2008, cuando vas al 29 del siglo XX, cuando vas al siglo XVII, cuando vas a la conquista de lo que llamamos hoy América, cuando vas a la construcción del ferrocarril en Estados Unidos que articulaba las dos costas, cuando pueden sumar, lo que ha ocurrido siempre es que los precios del futuro son una aventura. Te lo decía porque Holanda, España, Estados Unidos, todos los imperios, por supuesto Génova, todos los imperios han entrado en la época capitalista en una crisis absoluta alrededor de los precios que sí generan especulación, sí generan arbitraje, sí generan burbujas. Entonces, bueno. De hecho, dos comentarios. El primero es que hay una película, comedia, de Mendigo a Millonario. ¿Ya habíamos dicho eso, no? Es malísima, de con Eddie Murphy. Sí, pero al último, claro, precisamente lo que manejan y hacen el trama es precisamente sobre la acción de naranjas. Esa es la primera. La segunda, si tienen ahí la curiosidad de meterse, hay dos videos que son caricaturas. Precisamente se me acaba de decir el nombre de Millonario, es uno de los grandes millonarios, y que habla precisamente sobre la economía explicada y por qué las burbujas especulativas y los ciclos económicos interactúan. Claro. Sí, ese día, ¿por qué no viniste? Porque hablamos de esa y les recomendé también Big Short, ¿se acuerdan? Y bueno, y por supuesto podríamos sumar El Lobo de Wall Street. Pues ahí no estoy. ¿Es película? Sí, y sale en esa Leonardo DiCaprio y sale, ay, es que este nombre no me sale, un guaperrimísimo Matthew McConaughey, no sé cómo se llama. ¿Alejandro qué? Los videos de Ray Dalio. Los videos de Ray Dalio. Ray Dalio. El primero es La economía en 30 minutos, que habla desde el intercambio de productos y todo cómo se mueve el sistema. Y el último es, bueno, el primero es cómo funciona la máquina de la economía. Y la segunda video son sencillos de 30 minutos. Y es cuando uno se pregunta, ¿para qué soy profe de economía? Y el video de 30 minutos. O por eso bueno, si uno conoce bien, tienen sus errorcitos, pero explican bien precisamente la parte de los imperios. Esto yo les decía, por ejemplo, gracias Víctor, a ver, yo decía que es malísima la de Eddie Murphy, pero tienen que verla, porque es recomendable verla, porque es interesante. Lo que quieren mostrar es una apuesta entre dos millonarios que dicen que el trabajo del corredor de bolsa,
particularmente son varones, desde los años 80, 90 del siglo XX, que es tan bobo y tan simple, no requiere ninguna capacitación técnica, que incluso una persona sin escolaridad puede ejecutarlo correctamente. Y entonces encuentran a un tipo, lo que llamaríamos ahora, pues en condición de calle. O ¿cómo llamamos? Homeless. Indigente. Uy, es que indigente es muy interesante, pues por lo privativo de in y hablar de gente, es como que esa persona, como es gente, sí, interesante. La lingüística es fuerte. Y entonces toman a este homeless, que nice, y lo entrenan poquito, lo bañan, le ponen un traje, por supuesto, carísimo, y él logra hacer el ejercicio. No les voy a contar más porque si no se pierde. Entonces, la apuesta fue, pero en medio de eso de tener una vida así, vale la pena verlo. La apuesta fue por $1. ¿Cómo se llama? En español se llama De Mendigo Millonario. Ahora, recuerden ustedes que en los años 90 las traducciones eran absolutamente libres. O sea, les cambiaban todo. El título no coincide con el inglés, los diálogos, por ejemplo, yo no sé si ustedes hayan visto Shrek en inglés y Shrek en español. Los permisos que se dan en la traducción al español son una locura. Por ejemplo, hay una escena donde el burro le dice: acabamos de pasar el arbusto en forma de paquita del barrio. Esto no tiene nada que ver con pues está tropicalizado. esto ya no se vale. Hoy la traducción de películas, de series, tiene que ser lo más fiel lo más cercano posible a expresiones. El problema es que hay cosas que no nos cuadran a ustedes y a mí, no tienen ningún sentido. Pues cuando yo vivía en Italia, una señora me decía: podemos hacer dos conversaciones. Yo, wow, ¿qué significa eso? Es como chismear, pero 2 conversaciones para mí no tienen ningún sentido. Si lo traduzco así, no lo entiendo. Podemos charlar, dialogar, chismear un ratito, esto tiene sentido. Por eso se permite tanto. Lo digo porque hay un montón de películas cuyo nombre no guarda ninguna relación con el título original, así que no sé cómo se llama en inglés, pero esta era De Mendigo a Millonario. Y la de Ray Dalio es Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Pues hay que verlo. El nuevo orden mundial todavía no existe. Explican los ciclos económicos de cada país y por qué Inglaterra fue imperio, y por qué Estados Unidos es imperio y por qué el que sigue en su concepción es China. Bueno, ¿dudas de este? Bueno, pero no es la única forma de entender a la tasa de interés. Hoy quiero por lo menos que pensemos 2 nociones. Repito, no están contrapuestas. El modelo que vamos a hacer mañana es de esto. De esto. Pero para la macro es mucho más interesante, en mi opinión, ¿no? Por supuesto ustedes pueden tener otra, es pensarlo. Todavía no, como el precio de algo. Ahora sí podemos un mercado. ¿Qué les parece? No, lo que decían, es un precio por dejar de consumir ahora. Ay. Lo decían, ¿no? No, la idea de dejar de consumir algo, fíjate, es interesante, la idea de dejar de consumir algo más bien estaría acá. Porque, a ver, yo tengo 100 unidades de ingreso y elijo para varios periodos. Yo diría, bueno, a ver, ¿cuándo consumo chalecos rojos como el de cuándo? Si yo digo, en el periodo 3, quiere decir que dejo de consumir chalecos en el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Sí? Pues esta elección intertemporal estaría acá. Ahora, vean que lo que pregunta Lupita, que bueno que lo preguntaste, es requete importante por la siguiente idea. Yo tengo un ingreso. Todo el ingreso, recuerden, restricción presupuestaria, me lo tengo que gastar sí o sí. No nomás que ahora lo gasto en diferentes periodos. Esto es un punto interesante. De alguna manera también habilita, por eso para Keynes era muy interesante, la noción de darle a alguien temporalmente parte de mi ingreso. Eso también es cierto. Ya no me lo voy a comer todo hoy, igual me lo voy a consumir hasta el periodo 8. ¿Y qué hago del 1 al 7? Préstaselo, hermano.
¿Sí? Esto sería justo, que la tasa de interés sería un premio por la abstinencia del consumo. Esto es muy, muy, muy importante. Tasa de interés como premio por abstenerse. Es el verbo que aparece en los artículos del consumo. Gracias. Esto es muy importante. Raúl, ¿cómo estás? Todo bien, eso es muy bueno. Que es donde su fórmula se convierte. Ingreso igual a consumo, y luego ingreso igual a consumo más ahorro. Y ese ahorro que se convierte en inversión. Vamos. Sí, piano pianísimo, como dice. Está emocionado, maestro. No, eso veo que este tema les gusta más que la intertemporalidad, es más interesante que... Sí, es que, a ver, por eso decía hace ratito que iniciamos, esta ya la transición, digamos, de los modelos al ejercicio macroeconómico que incluso implica la política económica. ¿No? Aquí está todo esto hecho bolas, ¿no? La política monetaria, la política de tasa de interés, la política de tipo de cambio, la política de salarial. Estas son discusiones que sí aparecen en la macro. Estamos viendo solo una interpretación de esas dificultades. Si fuera Keynes, otra lógica, si fuera Keynes, era otra lógica de tasa de interés, otra lógica de tipo de cambio, otra lógica, un montón de cosas, ¿no? Pero aquí, esta es la perspectiva mainstream, la que se enseña en básicamente todo el mundo. Yo no sé si se enseña en China, la verdad no. Hicimos hace como 2 años un ejercicio de ver cuál es el libro que más se usa en todo el mundo occidental. Eso por supuesto, porque con el que yo trabajo es un amigo italiano, somos eurocéntricos en el sentido de que estamos constituidos por esta perspectiva, incluso en México, ¿no? Yo no vivo en Europa. Y el que más se usa en macro es el Menke. Ese es el libro que más se usa. Los 10 principios fundamentales, en español se llama así, principios fundamentales de macroeconomía, es el que más se usa en Harvard, en Yale, en París. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero está ahí. De hecho, el programa de macroeconomía intermedia es el capítulo 16, consumo, 17, lo que es la inversión, y el capítulo 18, el dinero. Son los de Maquio. ¿Puedes salir del Maquio? Pero está muy bueno. Para todo pues, un dato, comentan que en Shanghái, que es la ciudad más, digamos, occidentalizada de China, una de las licenciaturas que se estudia y que tiene mucha concurrencia es el marxismo. Licenciatura en marxismo en Shanghái. Sí. Con eso supongo Enrique Dussel, el hijo, ¿no? Sí, filósofo. El hijo, ¿no? El hijo, sí. Siempre suelo decirlo así porque es toda la sombra del padre que le hace gigantesca. Enrique Dussel, el padre era filósofo. Enrique Dussel, el hijo, es economista. Sí. Y particularmente él está en la Facultad de Economía y lleva muchos años ya haciendo cosas sobre China. Y ofrece con cotidianidad un curso sobre la economía en China. Y bueno, nada, yo me inscribí solo para ver qué onda con eso, algo muy interesante. Y tienen una cosa medio extraña en lo que ellos llaman marxismo, vinculado ahora con el precio del macro, porque a ver, en Marx no vas a encontrar qué pasa con la política monetaria, esto no está ahí. Entonces se vuelve muy extraño. Las variables y las categorías no son las mismas. Les decía que incluso hablan del óptimo confuciano y no paretiano. Esta cosa muy interesante. Pero es cierto lo que dice Lupita. Porque se confunde. Es cierto lo que dice Lupita. Hay un ejercicio de recuperar el marxismo. Incluso me regalaron un ejemplar del tomo primero de Das Kapital en chino, en mandarín, perdón ustedes. Está en mandarín, ¿no? Yo tengo capacidad de leerlo, pero es interesante porque la edición es bellísima, ¿eh? O sea, hay un ejercicio intelectual de recuperar los pensamientos de Marx que no ocurre en otros lados del mundo. Europa nos enseña
El artículo, no sé si al final se lo pudiste enviar, que escribimos hace poquito un amigo mío y yo, de la crítica de la crítica. Así porque el hijo de mi amigo en Italia entró a estudiar relaciones internacionales y tenía clases de macroeconomía. Y entonces un día me escribe, ¿esto qué es? ¿No? ¿Me ayudas a resolver? Después de ver a mi hijo a resolver esa tarea, sí, yo mandé la respuesta, era un modelo muy simple. Y se lo mando, y después el hijo empieza a decirle, pero ¿por qué estudio esto, esto y esto y esto? Entonces apareció ese artículo por una necesidad de entender por qué estudiamos lo que estudiamos como macroeconomía, y hay un montón de perspectivas ontológicas ahí muy extrañas. O sea, Europa es como acá, se enseña el Brunner-Menke, se enseña con el Dormus, en fin, pero el más usado hasta lo que pudimos verificar es el Menke, ¿no? Pues hasta Harvard se le reveló al Menke. Bueno, ahora que lean este artículo se lo recomiendo muchísimo, es un autor a todo dar, buenísima onda. Y tenemos esto citado, ¿no? Esta situación en Estados Unidos, que el grupo se le dijo al basta, pero lo mismo está el grupo estudiantil en Francia. En París también. Exacto, sí. Entonces, yo les decía el otro día que ahora tiene un nombre políticamente no correcto, que es el postautismo económico. Pero hay un montón de cosas ahí está Tony Lawson, que si ustedes quieren, esto es un autor que vale la pena, en mi opinión, conocer, del realismo de los supuestos, de la aplicabilidad de la economía, en fin, la misma reina de Inglaterra le dijo a los economistas, oye, ¿ustedes qué onda? O sea, tienen un instituto, les pagamos un montón de lana y no son capaces de escribir una crisis, y los economistas dijeron, bueno, la crisis es como un cisne negro, sabemos que está, pero quién sabe cómo va a llegar, ¿no? Es un tipo de cosas. Bueno. O sea, esto que dice Lupita, no sé cómo lo pude omitir, pero es lo más fundamental de este concepto de tasa de interés. Es un premio por abstenerse del consumo. ¿Estamos? Segundo asunto. No salió mencionado. Sí, tal vez hace 10 años. Hace yo lo siento. Pero abajo hay un ahorcado que me encantaría que ustedes... Yo creo que también el precio del dinero. En algunos momentos, como lo manejo, pero no tenemos, en la teoría clásica no tenemos dinero como parte fundamental. Ahora vamos a tratar de acercarnos a ello, pero es un problema de incorporación. Pero no es el dinero del momento. Son malísimos jugando gato. Perdón, ahorcado. Roberto dice que la información debería ser completa, simétrica, absoluta, verídica. Un ahorcado se juega normalmente con las vocales, ¿no? Pon la primera letra. No, por favor. Es martes, ¿qué es hoy? Miércoles, ¿no? miércoles. M. Fantástico. Crédito. Ay. Les acabo de decir que se empieza a jugar con las vocales. O. Miren, las vocales normalmente inician A, E, I, O, U. Una oportunidad. Y sí. Hay otras 4. Qué barbaridad. En serio, es que a veces que no entiendo. Imagínense si estuviéramos hablando mandarín, que hay como 1000 vocales porque es una lengua tonal. Del salario. Es que ustedes insisten. No. Además no sé cómo diario. El precio del capital como una de las definiciones de tasa de interés. Si borro mi equipo. No, qué barbaridad de inspiración. Sé que estamos en vacaciones. No está distanciada de esta. ¿Por qué creen ustedes que hay un vínculo con esta? Porque finalmente el capital se invierte, ¿no? También vivió una... ¿Qué quiere decir esto? Que no de temporalidad. O sea, se invierte en un tiempo y tiene su rendimiento luego. Este es el punto.
que el capital es una mercancía, un objeto, cuyo uso y cuyo fruto se manifiesta intertemporalmente. Yo les decía, no están separadas las definiciones, solo que cada una adquiere una dimensión particular, porque mientras que esta la vinculamos con el consumo, esta la vinculamos con una actividad que no es del consumidor. Y esta idea nos lleva a vincularla con algo que nunca ha sido claro, que se llama entonces rendimiento. La tasa de interés sería el rendimiento del capital. ¿Sí? Híjole, ustedes hoy vienen inspiradísimas e inspiradísimos. Esto sería el pago. No, así no tiene sentido que yo siga viniendo. Como pago el factor capital, y ayer vimos teorema de Euler. ¿Qué decía el teorema de Euler? Se los dije como 3 veces, así que deberían de saberlo, jóvenes. No puedo creer que hayan llegado a esta situación del curso. Era que la homogeneidad que debe tener de grado 0, o algo así. No, la suma del pago de todos los factores productivos debe ser igual al valor de la producción. ¡Padrísimo! ¿Cuál es el pago al factor? ¿Cómo lo llamamos? No, pero ¿qué es? Producto marginal, jóvenes. Producto marginal de capital. Eso está en un montón de modelos, Ramsey y Solow. Bueno, yo creo que todos los modelos van a recurrir a este concepto, que la tasa de interés es igual al producto marginal del capital. ¿Sí? Para que ustedes digan, ¿qué está pasando acá? Es que hay 2 dimensiones que están aquí mezclándose, y ya hagan meter la espalda. Sí. Rosy, no te vayas a morir aquí porque hay que hacer un montón de papeleo y yo no. Tenía que firmar. Se me fue. Es que el papeleo es bien horroroso. Mientras que por un lado pensamos a la tasa de interés como un premio de abstinencia del consumo, por el otro es el pago al factor productivo. Sí, no sé si alcanzo si es el pago al factor capital, es el producto del capital, producto marginal del capital, ¿qué creen? Por eso lo llamamos precio del capital. Aquí ya podemos avanzar por lo menos 2 ideas bien complicadas, bien bonitas. Una, el crédito. ¿Cuánto debo de pagar si quiero conseguir capital por su precio? ¿Y cuál es su precio? La tasa de interés. Por lo que preguntaba, profesor, recuérdame tu nombre, por favor. David. Ayer David decía, ¿qué onda con la inversión? ¿No? Pues precisamente este sería el elemento que detonaría una elección de inversión, porque ese es el precio del capital. ¿Sí? Yo estaría vigilando mi elección de inversión si el precio del capital es correcto según mi apreciación intertemporal. ¿Me explico? ¿Sí? Esto que mencionaba ayer David me pareció muy importante. Esta sí es una variable clave macroeconómica, porque te hablaría de la elección intertemporal, pero al mismo tiempo que es consumo. Al mismo tiempo te hablaría de la decisión de inversión, que es la más relevante en la teoría, en la economía. ¿Cómo inviertes? Y más allá, ¿por qué inviertes? La gente elegiría invertir si el rendimiento es considerable. Otro caballo de batalla de John Maynard Keynes fue este. Mientras que para la teoría neoclásica, la tasa de interés es la variable suficiente para incentivar y explicar la inversión, para Keynes no. Estaría la tasa de interés más lo que él llama eficacia marginal del capital. Pero no tenemos tiempo para eso, lamentablemente eso lo veremos en el próximo capítulo
de los cursos intersemestrales. Pero lo podemos igualar, ¿no? Porque vamos a tener que obtener eficiencia, ¿no? Te dejaría mejor este debate. ¿Sí? Entonces yo le meteré esta la tasa interna de retorno. La TIR, Fisher, ¿Sí? ¿Y la tasa del amor? la tasa del amor. Yo le llamo, ¿por qué me llaman? No sé, yo. En eso, yo soy malísimo. Pero yo, como mis consejos son tan malos, se los regalo. Cásate de nuevo. Cásate de nuevo. Es muy miembro diferente demonio, dicen. Yo no tengo ni idea de comentar eso porque además hoy los ejercicios de la llamar a una Pero constitución. sí, están pensando en estos términos, ¿no? Espérame. Bueno, No, la palabra. O sea, tú te vas a comprar un carro y estás dispuesto pues, a pagar una tasa de interés por ese disfrute de temporada. ¿Sí? No es la tasa no. Ese carro se lo vas a regalar a tu novia. ¿Por qué me llaman a regalar un carro? ¿por qué no, verdad? Salgamos de esto porque es difícil hablar de la mujer. Sí, hoy por la mañana le preguntaban a la presidenta, una reportera, ayer se reunió con la presidenta, la directora del Banco de México. Dice, ¿qué asunto trató? ¿Falta la convención de banqueros? Sí. Dice, ¿qué piensa tratar? Dice, bueno, estamos viendo que se den más créditos a la pequeña, mediana industria. Y dice, aunque la tasa de interés es buena, lo que evita que se den los créditos es la cantidad de requisitos que se piden. Entonces aquí ya tendríamos algo más que ponerle, nada más a la tasa de interés como definitoria. Claro. Porque aparte el que presta pone requisitos. Ahora, eso es la tercera cosa que quería comentarles, pero ya no nos va a dar la vida. Tiene que ver con Knut Wicksell, un autor austriaco que escribe de Price también, así se llama igual, yo no, que vincula ya esto con una ejercicio de crédito. Y él sí necesita hablar de dinero, pero lo haremos mañana, iniciamos con eso y hacemos el modelo para esta parte de acá. ¿Sí? Reitero mi pena con ustedes por la demora y agradezco su enorme disposición a tener nuestra fiesta de final de curso el jueves. ¿Sí? Raúl Beltremer, ¿sí? Sí, miren, ya como les comentó el maestro Roberto, sí, entonces lo hacemos mañana y ayúdenme a pasar la voz, ¿no? Que les digan que mañana entonces Pues mañana sí tenemos clase. Ajá, mañana. El viernes no, el jueves sí. Y el otro jueves, el cierre del... Mañana es clase, o sea, el viernes no hay, pero no la tiene el siguiente jueves. Hasta el siguiente jueves. Ya estaremos en clase, ¿verdad? Sí. Ya a ustedes es imposibilísimo. No, sí, no, porque los... Es que es algo que... Sí, es que... En el de titulación, pero es que aquí sí creo que ya nos pega a todos. Sí, pero así es un buen cierre mañana. Ya mañana. ¿Cómo se sufren por perder la clase del viernes? No, yo creo que sí. o sea, ¿el viernes no hay clase? No. Es que no puedo venir desde acaba al principio. Sí, ya. No, yo creo que sí, pero no. Mañana. Que sea el lunes. No, ya.